Este vídeo explora la fascinante intersección entre la biología y lo que denominamos la mente. Este concepto se refiere a la compleja red de procesos neuronales que operan en nuestro cerebro. Estos procesos son el fundamento de nuestra conciencia, nuestros pensamientos y nuestras emociones. También subyacen a nuestros comportamientos y a las creencias que moldean nuestra realidad. Nuestro objetivo es comprender cómo funciona nuestra mente desde una perspectiva neurocientífica. Buscamos también entender cómo podemos influir activamente en ella para nuestro beneficio. Es importante aclarar que mente no es un término científico formalmente establecido. Lo utilizamos como una forma de englobar la totalidad de la actividad cerebral. Esta actividad nos permite experimentar el mundo, pensar, sentir y actuar de manera coherente. No se trata de una entidad única o localizada en una sola parte del cerebro. La mente es, en realidad, un sistema extraordinariamente complejo y dinámico. Está compuesto por miles de millones de neuronas interconectadas, trabajando en conjunto. Estas neuronas se comunican entre sí a través de intrincadas señales eléctricas. También utilizan señales químicas, liberando neurotransmisores que transmiten información. Mediante esta comunicación, las neuronas forman circuitos especializados que procesan información. Estos circuitos son los que finalmente generan todas nuestras experiencias conscientes e inconscientes. Un concepto fundamental para entender la mente es la neuroplasticidad. Esta es la asombrosa capacidad del cerebro para cambiar, reorganizarse y adaptarse a lo largo de la vida. Los estudios de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional o fMRI, son herramientas clave en esta investigación. Permiten a los científicos observar la actividad cerebral en tiempo real. Estas técnicas revelan cómo diferentes áreas del cerebro se activan en respuesta a estímulos específicos. Nos muestran que regiones están involucradas en diversas funciones cognitivas. La mente se concibe como un sistema distribuido, no centralizado. Esto significa que diferentes regiones cerebrales colaboran de forma intrincada para procesar la información. Esta colaboración es esencial para generar respuestas complejas y adaptativas. La mente emerge de la interacción dinámica de estas múltiples áreas cerebrales. Nuestras creencias, hábitos, pensamientos, emociones y comportamientos están intrínsecamente ligados a la actividad neuronal. Son manifestaciones directas de cómo nuestro cerebro procesa la información. Las creencias se forman y consolidan a través de la repetición y la experiencia. Cada vez que reforzamos una idea, se establecen patrones neuronales específicos. Estos patrones se fortalecen con el tiempo, convirtiéndose en redes neuronales robustas. Las creencias actúan como filtros cognitivos que influyen en cómo interpretamos el mundo. Determinan qué información percibimos y cómo la procesamos. Moldean nuestra realidad subjetiva y nuestras expectativas. Los hábitos son patrones de comportamiento que se han automatizado. Se desarrollan mediante la repetición constante de una acción y la recompensa asociada a ella. Los circuitos neuronales implicados en estos hábitos se fortalecen progresivamente. Esto hace que las acciones sean más fáciles de ejecutar y se realicen de forma casi automática. Una vez establecidos, los hábitos requieren menos esfuerzo consciente. Liberan recursos cognitivos para otras tareas. Los pensamientos son el resultado directo de la actividad neuronal en diversas áreas del cerebro. Pueden ser tanto conscientes como inconscientes, fluyendo constantemente. Están profundamente influenciados por nuestras creencias arraigadas y nuestras emociones. También se ven afectados por nuestras experiencias pasadas y el contexto actual. La calidad y el tipo de nuestros pensamientos impactan directamente en nuestra percepción y bienestar. Son un reflejo de la dinámica cerebral. Las emociones son respuestas complejas que involucran tanto al cerebro como al cuerpo. Son el resultado de la activación de diferentes circuitos neuronales específicos. Están asociadas con la liberación de neurotransmisores y hormonas.
Estas sustancias químicas modulan nuestro estado de ánimo y nuestras reacciones fisiológicas. Las emociones son señales importantes que nos informan sobre nuestro entorno. Influyen en nuestras decisiones y comportamientos. Los comportamientos son la manifestación externa de nuestros pensamientos, emociones y creencias internas. Son la forma en que interactuamos con el mundo. El cerebro controla nuestros comportamientos a través de una coordinación precisa. Diferentes áreas cerebrales trabajan en conjunto para planificar y ejecutar acciones. Esta coordinación incluye la activación de los músculos y la integración sensorial. Nuestros comportamientos son el resultado final de complejos procesos neuronales. La biología de nuestro cerebro es el fundamento que da forma a nuestra experiencia del mundo. Cada pensamiento, emoción y acción tiene una base neuronal. Comprender estos mecanismos neuronales nos ofrece una oportunidad única. Nos permite tomar un control más consciente de nuestra mente. Al entender cómo funciona, podemos influir activamente en nuestra propia vida. Podemos moldear nuestras creencias, hábitos y respuestas emocionales para un mayor bienestar.